De acuerdo. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis y los que vayáis llegando a la charla online de prevención y placer, el equilibrio posible. Esta charla se inició el 25 de marzo de este año. La hicimos presencial en el Club Rectum y presentamos la guía de salud sexual que creó Carlas junto con Sergio y Tony, que ahora os presentaré. Y bueno, la idea de esta charla es, aparte de informar sobre temas de salud sexual, también es generar un interés por este tema, que vemos que desde la presentación que hicimos hay muchas dudas de muchas cosas sobre temas de salud sexual y tabús. Y aparte, pues queremos ofrecer un espacio seguro y de alguna manera resolver las dudas de la gente y despejar pues temas que a lo mejor se perciben de una manera y a lo mejor son de otra o tienen más posibilidades o más vistas. Eh, Nos acompaña, por ejemplo, Sergio Villanueva, que es profesor en investigación en comunicación de la salud en la Universidad de Barcelona y coordinador de investigación en ONG Stop. Después tenemos al doctor Toni Gutiérrez, urólogo, adjunto en el Hospital de la Universitat de Sagrat Cor y coordinador de la Universidad de ITS, además de especialista de urología en el CAP Manso. Y tenemos también a Carlas García, que es el administrador de Sexon Grupo BCN, grupo promotor de esta guía que estamos hablando y creador de la misma para hombres gays. La intención de esta nueva reunión online es únicamente para que la gente que no estuvo en ese momento o la gente que estuvo en ese momento y se quedó con ganas de saber un poco más, pues nos reuniríamos esta noche del lunes 13 para poder hablar sobre esta guía y sobre la prevención y la salud sexual que más o menos nosotros conocemos y a partir de ahí tener una charla entre todos para poder llegar a solucionar pues algunas dudas o temas que no se conocen o que se desconocen o que se conocen de una manera diferente y poder entablar una conversación que sea productiva para todos. Eh, os, eh, Os paso con Carlas. Y él os explicará un poquito de dónde surgió la guía, el destino de ella y, y lo que nos puede aportar y nos puede ayudar a todos. Vale, gracias, Javi. Bueno, soy Carlas y soy el administrador de un grupo que se llama Sexon Grupo Barcelona. Somos un grupo formado por unas 1000 personas en este momento. Básicamente somos de Barcelona y hay un grupo también de unas 150 personas de Madrid y estamos ampliando también un poco el ámbito de actuación a Valencia y a Mallorca. Llevamos 4 años funcionando y básicamente pues nos dedicamos a Sexon Grupo. Y claro, desde esta situación, pues uno de los temas que nos ha interesado y que nos ha preocupado desde el principio, obviamente es el tema de la salud sexual y más en el contexto de un grupo como el nuestro. Eh, la situación en la que surgió el tema de la guía viene un poco a raíz del contexto que hay general a nivel de todo lo que es la información relativa a los temas de salud y concretamente a los temas de salud sexual. En estos años de funcionamiento del grupo nos han llegado muchas preguntas, dudas, experiencias y por comentarios de gente y tal, pues nos damos cuenta a veces de eso, del grado preocupante de desinformación que hay, sobre todo en dos colectivos, uno en el más joven, a pesar de que hoy en día pues hay mucha información en redes sociales y en internet y cualquiera de los medios, que en generaciones como la mía, pues no, esa información no estaba tan asequible y aun estando asequible, la gente o no se preocupa de buscarla o, en fin, o por cualquier situación de desinterés. La verdad es que no, la gente realmente no percibe la cantidad de información que hay sobre este asunto y, y resulta un poco preocupante. Y otro colectivo es el colectivo hetero, ¿vale? Un poco también por aquello de que en general el mundo hetero, pues igual que mucha gente en general, se piensa que con un condón uno está prevenido de todo y, y las cosas no son tan sencillas. En los últimos años ha habido un importante, algunos dicen que alarmante aumento de infecciones de transmisión sexual
Esto lo dicen las autoridades, lo dicen algunos expertos en esta materia, y a veces sacándolo de contexto no se entiende que también todo esto tiene una razón de ser. En estos últimos años se ha estado implantando de manera masiva la PrEP como estrategia de salud pública, y la PrEP, en la medida en que no solamente es una medicación para prevenir la infección del VIH, sino que es una estrategia de salud pública que incluye también el cribado periódico a través de analíticas para detección de otras ITS relacionadas. Esto ha supuesto un mayor número de diagnósticos que hace 10 años no existía, ni hace 5, y por tanto es lógico que a lo mejor que afloren un mayor número de infecciones, sencillamente porque se hace un cribado masivo a un colectivo que antes no se hacía, ¿no? Pero que de cierta manera existe una preocupación desde el punto de vista también de la administración pública por todo este tema. Yo siempre digo que el concepto de sexo seguro, y de hecho hay un apartado en la guía dedicado a este tema, ha hecho mucho daño en en el sentido de que es un concepto que puede llamar a engaño, en la medida en que es un concepto que nace vinculado a la prevención del embarazo, que con todo el tema del VIH también, en la medida que es una herramienta eficaz de prevención del VIH complementaria o paralela a la PrEP, mucha gente se queda con la idea de que, bueno, pues con un preservativo, pues ni embarazos ni ITS, y no es cierto, ¿vale? Por tanto, hay muchas formas de pillar una infección y, por tanto, el preservativo no es la panacea, aunque puede reducir el riesgo, obviamente, ¿no? En ese sentido, también la desinformación sobre esto muchas veces provoca que gente que se piensa que practica sexo de forma segura por utilizar sistemáticamente el preservativo, pero sin hacerse ningún tipo de prueba complementaria, pues pueden llevarse a engaño pensando que están en una situación de salubridad cuando en realidad no es así, ¿no? Y esto es así hasta el punto de que hace unos pocos meses, cuando hicimos precisamente la charla presencial que hicimos en Rectum, había salido una noticia en los medios de comunicación que decía que el Ministerio de Sanidad de nuestro país, precisamente ante la situación que os comentaba, alarmante de esas cifras de infecciones y tal, había decidido iniciar una campaña, había tomado la decisión de incorporar a la cartera de servicios de salud pública la dispensación de preservativos gratuitos para jóvenes sin recursos. Lo cual también tiene gracia porque, de cierta manera, eso da un mensaje de que el preservativo lo soluciona todo, ¿no? Y precisamente en un colectivo genérico que no sea enfocado al colectivo gay o al colectivo LGTBI, si el Ministerio lanza una campaña de este tipo, donde la mayoría de destinatarios eran jóvenes heterosexuales, pues se supone que o uno o otro de la pareja ya se preocupará de buscar un preservativo para evitar un embarazo. Por tanto, parece que el problema no sea el preservativo, sobre todo cuando se dispensan gratuitamente en 1000 sitios, ¿no? Pero bueno, que sorprende un poco que incluso desde el Ministerio se ponga el foco en el tema del preservativo y no en un tema de información mucho más general, en un tema de información en las escuelas o en temas de campañas de cribado, y para que la gente entienda pues que eso, el preservativo no es la solución para todo y que no nos queda otra que los cribados periódicos en función de la actividad sexual de cada uno, ¿no? Pero en este contexto de desinformación, ayudado por estos mensajes un poco contradictorios o que pueden dar una sensación equivocada, es donde estamos, ¿no? Entonces, nosotros en el grupo en estos últimos años contamos, por suerte, con un montón de sanitarios de diferentes especialidades, y nos planteamos la posibilidad de elaborar esta guía con un equipo multidisciplinar formado por urólogos como Tony, que nos acompaña, oncólogos, tenemos técnicos de laboratorio que están todo el día haciendo analíticas de muestras, psicólogos, terapeutas sexuales, farmacólogos. Y con este equipo decidimos ver de qué manera podíamos abordar la elaboración de una guía que diera respuesta un poco a toda esta situación de desinformación, pero llevándola mucho más allá de lo que es una guía típica de ITS, de las cuales hay muchas por internet, más o menos amplias, o una guía de chemsex o de otro tema de drogas, que también hay muchos recursos en la red sobre este tema. Queríamos abordar lo que era la salud sexual en un sentido mucho más amplio, y en este sentido surgió un poco el proyecto de elaborar esta guía. Por tanto, la guía no se plantea como un índice o como una guía al uso de infecciones de transmisión sexual, y lo que queremos es que sea mucho más amplio, y por eso los bloques en los que más o menos se divide temáticamente la guía
Incluyen pues temas de prevención, todo el tema de PrEP, PEP, Doxipep, que es un tema también que está muy de moda, todo el tema de tratamientos antirretrovirales, vacunas, cribados de periódicos, autotest, temas de higiene, lubricación, buenas prácticas, todo este tipo de cuestiones que pueden interesar. Hablamos también de temas de estrategia personal y global de prevención, tanto para el tema del VIH como para el resto de infecciones. Hablamos de todo lo que son las afecciones urogenitales, que en definitiva pues, en el aparato genital es donde tiene buena parte de todo lo relacionado con esto, pero también otro tipo de afecciones de como por ejemplo las dermatológicas, que a lo mejor son afecciones que no suponen una enfermedad, una infección o una problemática mayor que una estética, pero que pueden provocar rechazo en la medida en que se puedan confundir. Hay afecciones como los angiokeratomas, las glándulas de Tyson, que son temas puramente estéticos, pero que pueden causar una sensación extraña. Alguien puede pensar que esa persona tiene algún tipo de infección, erupción, verruga, y se pueden confundir y bueno, tener este tipo de información para evitar este tipo de rechazo, pues también creímos que era importante. Está también el tema de neoplasias, todo el tema relativo a cáncer de próstata, es una afección que sufren 1 de cada 8 hombres a partir de cierta edad a lo largo de su vida y que obviamente también tiene mucho que ver con la salud sexual. Eh, y todo tema también de disfunciones psicosexuales. La erección es un mecanismo complejo que no solamente interviene el aparato genital, sino que requiere de una comunicación que parte del cerebro, de una comunicación a través del sistema nervioso, de una estimulación que acaba provocando un mayor riego en el sistema circulatorio, interviene el aparato urológico, temas hormonales y todo ese conjunto de cosas pues son lo que en definitiva nos permite disfrutar de una sexualidad de forma normal y completa, y todo ese conjunto de informaciones relativo a todo eso es lo que queremos tratar en la guía. También hay un tema como un apartado dedicado a nosofobia, que tiene que ver con el pánico que tienen algunas personas a contraer infecciones, y eso le limita en su actividad, en su forma de vivir su sexualidad. Y todos los temas también psicoafectivos, que no tienen que ver con la parte mecánica de la sexualidad, pero sí con la parte psicológica relativa a la forma en que la vivimos, como temas de identidad, de autoimagen, de autoestima, etcétera. Toda esta parte más psicológica o psicosexual. Y finalmente tratamos también un poco el tema de adicciones y de chemsex, aunque hay muchos recursos en la red sobre este tema. Y ahí básicamente hemos hecho como una especie de índice de recursos, pero hemos preferido centrarnos en toda una serie de apartados que no se encuentran en otro tipo de guías de salud. Y sobre todo lo que nos diferencia, lo que diferencia esta guía de otros productos es el que está hecha por gays y para gays. Y eso afecta al lenguaje de cómo está construida la guía y cómo se explican las cosas en ella. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, si buscáis información sobre el modo en que se contrae una hepatitis, pues veréis que en muchos sitios se habla pues, que se puede contraer por una transfusión, por un contacto con heces, a través de alimentos en mal estado, pero en ningún sitio te pondrá que se puede contraer comiendo un culo, cuando es probablemente la forma más habitual de contraerlo en un colectivo como el nuestro. Pues hablar las cosas de esta manera, decirlas con este lenguaje y con esta claridad también queremos que sea una parte de lo diferencial de esta guía. Y también el enfoque, o sea, que esté en toda la información que se da desde el punto de vista orientado para gay. Por tanto, cuando hablamos de coito, no hablamos del coito vaginal, hablamos de otras formas de coito, y por tanto siempre se hace desde la perspectiva del colectivo, por tanto en un lenguaje mucho más cercano y por tanto mucho más dirigido al colectivo al que va. Cuando elaboramos la guía nos fuimos dando cuenta del alcance no solo temático, sino a medida que se iba desarrollando, de que era un producto que no solamente nos podía interesar como grupo, que en definitiva nació como un proyecto interno de nuestro grupo, sino que vimos que podía tener un elevado interés para la comunidad, y por eso decidimos iniciar una tarea de divulgación del contenido de la guía, buscando la colaboración de clubs como Rectum, que ha sido promotor de esta charla y de la anterior que hicimos presencial en su club. Hemos contactado con varios locales donde podéis encontrar los folletitos estos de la guía de salud, que están por muchos sitios.
locales, bares, saunas, y bueno, estamos buscando también a través de información a través de canales de Telegram colaboradores y bueno, estamos intentando darle la máxima difusión a un trabajo que ha sido importante y que creemos que puede ser muy útil para todo el mundo. Y en ese sentido también os queremos invitar no solo a que la conozcáis, sino que que la deis a conocer a vuestros amigos. Igual que recomendamos una buena película, pues o un buen libro, pues podáis recomendar a vuestros amigos una buena guía de salud, porque creemos que el trabajo vale la pena. Respecto a la forma en que está elaborada la guía o ubicada, aunque os sorprenda, la hemos puesto en un canal de Telegram en un sistema de solo lectura, que no se puede descargar el PDF de la guía, porque desde el principio quisimos que fuera una guía dinámica y que por tanto el contenido fuera evolucionando en la medida en que evolucionan los tratamientos, evolucionan las vacunas, evolucionan las estrategias de salud pública y por tanto no podía ser un documento estático que fuera circulando en versiones obsoletas y quisimos buscar un mecanismo como Telegram donde se puede colocar el documento ahí sin opción a descarga y ni posibilidad tampoco de imprimirlo. Por tanto, aunque es un poco incómodo, un poco la fórmula que recomendamos para poderlo consultar más cómodamente es instalaros la aplicación de Telegram de escritorio para Windows o para PC y desde ahí lo podéis ver digamos, a un tamaño mayor y con más comodidad. No es un documento, es un documento amplio, son casi 200 páginas, no es un documento para leérselo del tirón, lo podéis hacer también, pero sí que es interesante que le echéis una ojeada a toda la temática para que veáis un poco el alcance y para que también aquellos temas que no suenen a nada o que suenen a chino, pues tengáis la curiosidad de ojearlos por encima para ver esto qué es, ¿no? Porque a lo mejor descubriréis cosas o temáticas que no conocéis. Y un poco está pensado como una guía de referencia para cuando tengáis algún síntoma, alguna preocupación o alguna duda, pues podáis acceder allí para intentar encontrar una respuesta. En el mismo canal de Telegram donde está la guía, es en @saludsexualgays, hay también un formulario que lo recibe, que es para hacer consultas, donde nos podéis indicar un número de teléfono o un WhatsApp para contestaros o bien un correo electrónico. Y ahí podéis hacer una consulta, las consultas de cosas que no estén en la guía. O sea, la idea es que primero os miréis si la pregunta está resuelta en la guía y si tenéis alguna duda que no encontráis respuesta allí, estos formularios los revisa el equipo de sanitarios que ha hecho la guía. Intentaríamos o dar una respuesta individual a la consulta, o si es un tema de interés que no está realmente incluido en la guía, pues lo meteríamos en una versión posterior con la idea de irlo completando, ¿vale? Por lo demás, todo lo que es la información está básicamente en el canal y luego estamos elaborando unos vídeos hechos así con inteligencia artificial, con pequeños capítulos de temas concretos. En este momento tenemos 3, uno que habla de la disfunción eréctil, la diferencia entre el Viagra y Cialis, hay otro que habla de la PrEP y de para quién es la PrEP y cuáles son los criterios de acceso al programa de la PrEP y dónde pedirla, entrar en el programa. Y un tercero que trata todo el tema de la estrategia personal de prevención, cuál sería un poco los temas a considerar de manera individual para definir una estrategia personal en lo que afecta a la forma de prevenir o las rutinas o los protocolos que cada uno debería tener para que su salud sexual dependa solo de sí mismo y no de la situación serológica o infecciosa de las personas con las que pueda interactuar. Estos vídeos los estamos poniendo también en TikTok, en un canal de YouTube y bueno, tenemos varias redes donde estamos un poco dando a conocer el proyecto, pero básicamente el contenido lo veréis únicamente en el canal de Telegram @saludsexualgays. Y nada, os invitamos a que la ojeéis y que cualquier duda lo podéis consultar a través de este formulario, ¿vale? Luego, bueno, Tony os dará más detalles a nivel de contenido de todo lo que es la parte médica de la guía, pero bueno, un poco la presentación
de cómo ha surgido, de cuál es el alcance de su temática y cuál es el mecanismo a través del cual lo difundimos, es un poco este. También sepáis que cualquiera que esté en situación de colaborar en la difusión de la guía, porque tenga un local, una página web, un canal de Telegram, donde el colectivo gay más o menos sea sus clientes potenciales y le interese colaborar, pues nos lo podéis decir y os podemos poner también en el apartado de colaboradores de la guía, porque estamos ahí también intentando buscar colaboraciones para darle un poco más de difusión a este producto, ¿vale? Y nada más por mi parte, os dejo con Sergio, que nos hablará de la parte de comunicación y demás. Y creo que has estado en una conferencia recientemente que nos tenías que explicar cosas, ¿no? Ahí actívate la voz. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, vale. Vale, gracias Carlos por la presentación. Bueno, antes de, yo vengo a hablar, bueno, quería aclarar que yo no he participado en la elaboración de la guía porque no me quiero apropiar de trabajo que no he hecho. La guía está realizada por Carlos Toni y el resto de compañeros, es un equipo muy interdisciplinar, pero yo no participé en la elaboración de la guía como tal y simplemente yo vengo a hablar de la importancia de guías como esta en lo que respecta a la comunicación de la salud sexual. Como ha dicho Carlas, esta guía se inserta dentro de un contexto brutal de desinformación. Creo que no es una cosa que pide de sorpresa a nadie. Y sobre todo de desinformación en lo que respecta a la salud sexual. Como dice Carlas, justo la semana pasada fue el Congreso Nacional sobre SIDA, VIH y otras ITS de SEISIDA, de la Sociedad Española Interdisciplinar sobre el SIDA, y se hablaron de cosas bastante interesantes. Yo allí pude presentar, por ejemplo, un estudio que hemos estudiado cómo se habla de la PrEP en los medios de comunicación en España y cómo ha habido un cambio de discurso en los medios de comunicación de 2018 a 2020, que es antes de la aprobación y de la distribución de la PrEP, a 2021 en adelante, que es una vez que la PrEP ya está disponible. Por ejemplo, lo que hemos visto es que antes de la aprobación el marco comunicativo desde el que se hablaba de la PrEP era el marco de la esperanza, como una esperanza para que acabara la epidemia, una esperanza para que bajara la prevalencia, incluso una esperanza de que la PrEP pudiera ser disponible para muchos colectivos, y una vez que se aprueba, el marco cambia y cambia hacia el riesgo. Y se ha enfocado hacia el riesgo que tiene la PrEP de aumentar otras ITS, de reducir el uso de condón, etcétera. Es decir, se ha producido un cambio que tiene que ver con cómo estamos entendiendo y cómo se está hablando de la PrEP después de la aprobación. También era más presente en cuanto a actores que estaban presentes en estas comunicaciones, en estos medios de comunicación. Antes estaban presentes las entidades de salud sexual, como por ejemplo esto, bueno, entidades que trabajan en salud sexual y en VIH, y una vez que se ha aprobado, las entidades han desaparecido del relato y se enfoca mucho más en personas concretas, en testimonios concretos de personas que tienen VIH. Lo cual quiere decir que se ha perdido la dimensión comunitaria de la salud sexual y se ha enfatizado más la dimensión individual, lo cual tiene que ver también con cómo la PrEP se puede estar entendiendo en los últimos tiempos, ¿no? Con esto quiero ejemplificar que cómo se habla de la salud sexual y desde qué términos y desde qué marcos tiene que ver mucho con cómo luego nosotros recibimos esa información, la procesamos y la utilizamos. De manera que una guía como la guía que aquí presentamos es una guía que pretende, en cierto modo, empoderar a la comunidad para poder hablar de temas de salud sexual que nos son propios, con nuestros lenguajes, nuestros códigos, y sobre todo que permita romper ciertas vergüenzas a la hora de hablar de ciertos temas de salud sexual, ¿no? Una de las cosas que sabemos en salud sexual que es más importante es que las personas seamos capaces de hablar de los temas de los temas que nos afectan. El sexo es una cosa que siempre llevamos en secreto, que no solemos compartir con nuestros padres y con menos con nuestros profesionales de salud, y ser capaces de romper esa vergüenza, de poder hablar, de poder manifestar aquello que nos puede pasar o que no nos está pasando y poderlo hablar con un profesional de salud es clave para resolver los problemas y sobre todo, por ejemplo, en temas de transmisión, romper cadenas de transmisión, ¿no? En este sentido, una guía como la presente, que es de gays para gays, es decir, de la comunidad para la comunidad, con nuestro código, nuestro lenguaje, nuestras maneras de hablar, nuestras propias prácticas, etcétera, es de vital importancia y es clave para mejorar la salud de todos nosotros y de toda la comunidad. Em,
Además, lo que nos permite también la guía es darnos herramientas a través de herramientas para comunicar estas cosas, estos temas de salud que nos pueden implicar, ¿no? Temas de salud que, como ha dicho Carles, van más allá de las infecciones de transmisión sexual, van más allá de las medidas de prevención de transmisión sexual, sino que van a temas dermatológicos, a temas oncológicos, van a temas que van mucho más allá y que también nos son propios y que muchas veces no somos capaces ni de hablar porque no tenemos las herramientas terminológicas para hablarlas, o muchas veces no lo sabemos ni detectar, y gracias a esta guía podemos estar detectándolas, ¿no? De manera que la guía en este sentido es clave. Si queréis, si luego en la ronda de preguntas me queréis preguntar, os puedo lanzar algunos highlights de temas que se hablaron en el Congreso. Por ejemplo, en el Congreso se habló de gente, por ejemplo, del reto que hablaba Carlas de la gente joven, ¿no? Como se está viendo que en la población más joven, en la población de 18 a 24 años, está subiendo mucho la tasa de ITS bacterianas, es decir, clamidia, sífilis y gonorrea. Y cómo en las tres, bueno, perdón, en gonorrea y en sífilis está aumentando mucho en hombres que tienen sexo con hombres, pero clamidia sobre todo aumenta en chicas y después el segundo número de colectivo en el que sube es hombre que tiene sexo con hombres, ¿no? Y cómo la infección, el aumento de infección en clamidia está rompiendo en cierto modo cómo se había enfocado hasta ahora la prevención en temas de salud sexual, que había sido siempre enfatizado muy en hombres que tienen sexo con hombres como primer colectivo de actuación y los retos que esto está suponiendo, ¿no? Otra cosa que se ha hablado, por ejemplo, es la posibilidad del acceso de la PrEP a mujeres, que la PrEP hasta ahora también ha estado muy centrada en hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo y trabajadoras del sexo, pero ¿cómo podría ser el escenario en que también accedieran mujeres a la PrEP y cómo sería este escenario y cómo tiene que cambiar, en cierto modo, la comunicación que los profesionales sanitarios tienen sobre la salud sexual cuando hablan con mujeres? O, por ejemplo, se habló también del reto de la doxipep de la doxipep, que es la toma de doxiciclina como post-exposición. Perdón, tenía otra cosa en la mente, la exposición de la doxipep, o un cambio de paradigma en la frecuencia de hacer cribados para infección de transmisión sexual. Hay como una especie de cambio de paradigma que se ha publicado en algunas publicaciones. Esto, Tony, a lo mejor tiene información más veraz, que es pasar a una frecuencia no de 3 meses, sino pasar a una frecuencia de cada 6 meses de hacer cribados de ITS, porque muchas de las ITS que se están detectando muchas ITS, se está creciendo mucho las ITS, pero algunas de las ITS que se detectan son asintomáticas y si dejáramos un espacio en lugar de 3 meses, 6 meses, algunas de estas asintomáticas desaparecerían solas. De manera que nos evitaríamos ciertas tomas de antibióticos innecesarias. Esto seguramente Tony tiene algún dato más, pero es un tema que salió durante el Congreso, ¿vale? Pero si quieres esto lo dejamos para después. Yo simplemente quería enfocar en la importancia de una guía como esta para mejorar la comunicación entre nosotros con nuestros personal de salud y para combatir este contexto de desinformación en el que ahora estamos metidos. Y ya con esto creo que le dejo la palabra a Tony. Hola, ¿qué tal? Yo me presento, soy urólogo y también, bueno, cuando Carlas decidió que había que hacer algo, porque éramos realmente un gran colectivo, estábamos creciendo, practicábamos sexo en grupo y al final la preocupación por nuestra salud y la salud de los demás que están con nosotros y que practican con nosotros, pues era algo muy importante y que nos tenía que interesar. Y es verdad que la gente tiene mucha desinformación en todos estos campos de salud sexual, especialmente masculina. ¿Y por qué masculina? Porque los hombres no van al urólogo. Van al urólogo cuando tienen un problema miccional, cuando empiezan a tener problemas para mear, pero realmente no van. Las mujeres están muy acostumbradas a ir al ginecólogo desde jóvenes, que le hagan revisiones, que las toquen y las manipulen y las aconsejen de todas las maneras. De hecho, la mujer y el ginecólogo crean como un vínculo, ¿no? Que es para toda la vida prácticamente, porque las ven de pequeñitas, cuando paren, cuando son mayores. En cambio, el hombre no está acostumbrado a cuidar su salud sexual y es verdad que si bien hay otras especialidades
que se dedican a la salud sexual masculina, quizás el urólogo o la especialidad de urología es la que más se centra o la que más puntos tiene para centrarse en la salud del hombre, en la salud sexual del hombre. ¿Por qué? Porque el urólogo se ocupa del aparato genital masculino, de todo el aparato genital externo masculino, con lo cual pene, testículos, es del urólogo, porque el urólogo se preocupa del aparato genitourinario y en ese aparato genitourinario tenemos una cosa que es determinante, que es diferencial al sexo femenino, que es la próstata, y la próstata constituye un órgano que después, a ciertas edades o en edades tempranas, nos puede dar problemas, ¿de acuerdo? Y porque el urólogo tiene una subespecialidad que es la andrología y que en esa subespecialidad trata todos los temas de disfunción sexual, desde la impotencia hasta la eyaculación precoz, hasta la eyaculación retardada y por tanto son temas que a nivel sexual nos preocupa y que se centra en eso. Por tanto, el urólogo cubre bastantes aspectos. Supongo que por eso Carles me invitó a que colaborara con la guía, porque realmente la guía, como ha dicho Carles, no se enfoca solamente, es una guía de ITS, como podemos encontrar en muchos sitios, sino es una guía, como decían, hecha por gays y para gays, porque ahí estamos tratando temas que nos interesan como gays y como hombres, también de sexo masculino, que nos interesan, ya tengamos el género, o seamos trans o cis, da igual, pero en todo caso nuestra biología va a responder de esa manera y por eso esta guía va a contestar todas esas preguntas que a nivel biológico tenemos como XY, ¿de acuerdo? Y entonces por eso se tratan también muchos temas urológicos, como por ejemplo, qué es una fimosis, qué es un frenillo corto, ¿no? Que son cosas que pueden alterar y que vemos habitualmente. Yo creo que habré operado a 3 o 4 amantes que he tenido que descubrieron que tenían fimosis o que aquello era normal después de tener una relación sexual conmigo y decirle, bueno, esto, bueno, pues no tenía ni idea. Y hay mucha gente, y de hecho a mi consulta viene mucha gente con 30 y 40 años que toda su vida han tenido una fimosis y que no se han operado o que no la han valorado como patológico, pero nunca han retraído, por ejemplo, el prepucio o no saben lo que es retraer el prepucio en una relación sexual, con lo cual que pierden toda esa satisfacción que proporciona la mucosa que cubre glande y prepucio, que es una mucosa mucho más sensitiva que la piel que cubre el prepucio por fuera, ¿no? Entonces, cosas de estas que pensamos que es imposible que haya alguien que no sepa estos temas, pues sí, nos encontramos que hay gente que desconoce muchas cosas. Por tanto, la guía se abre a exponer muchos de esos temas que no son solamente ITS, que parece que eso de forma repetitiva nos lo han machacado y quieras o no, si estamos un poco en estos ámbitos, algo sabemos, sino de otros temas que no se machacan, pero que no dejan de ser también muy importantes. Como decía Carles, pues bueno, la guía también aborda todo lo que es el cáncer de próstata y la prevención del cáncer de próstata. Pensamos que nunca nos va a llegar y un día hacemos una analítica en el trabajo. Yo tengo muchos pacientes que vienen con analíticas hechas en su medio laboral con un PSA elevado y entonces ahí empieza la preocupación y desconocían totalmente qué significaba, por qué le hacían esa analítica, qué significa ese valor y qué relevancia tiene en su salud. Y como decía Carles, no solamente es en su salud general, sino también en su salud sexual, porque tener un cáncer de próstata puede hacer que haya toda una serie de eventos que se producen posterior, desde biopsias de próstata hasta intervenciones, hasta radioterapia, hasta tratamientos hormonales que seguramente van a deteriorar o van a impedir tener una buena salud sexual porque van a producir impotencia y van a producir unos cambios importantes en todo eso, ¿no? Entonces, estas cosas desconocen y yo creo que la guía lo que aporta también es una información de veracidad. Está hecho para vosotros y está hecho desde nosotros. Y aquí están nuestras caras, ¿eh? Aquí estamos reconocidos. Aquí nosotros estamos dando la cara de lo que hacemos. Cuando buscas en Internet, ¿quién da la cara de lo que dice?
muy pocas veces. ¿Y cómo tienes la garantía de que esa persona realmente es una persona formada en ese ámbito y que realmente habla con propiedad y que realmente se está actualizando? Porque la guía quiere también eso, quiere que se actualice y ir actualizándose poco a poco en los diferentes temas que van saliendo para que la gente encuentre información veraz y actualizada. Y con rostro de la gente que lo hace y con esa posibilidad, como decía Carles, de interaccionar con nosotros a través de Telegram para preguntar cuestiones que os preocupan o que no entendéis de esa guía o que en algún momento os surge y no sabéis cómo buscar. Nosotros os podemos ayudar también a cómo guiaros en esa guía, a cómo encontrar las cosas que os preocupan y que son de vuestro interés. Y ya os digo, lo importante de la guía y la diferencia entre cualquier información que busquéis en Google es que esta guía os va a decir una información que es real y que podéis contrastar en cualquier sitio y que además tenéis la posibilidad de preguntar directamente a los especialistas acerca de ello y vais a recibir una respuesta. No es simplemente algo que leéis en un formato PDF, sino que detrás de ese formato PDF hay todas estas personas y muchas más que no están aquí hoy para dar la cara y contestar acerca de lo que preguntéis según sus conocimientos o que os pueden guiar hacia dónde tenéis que dirigiros. Y eso es muy importante, dónde tenéis que dirigiros para resolver vuestro problema. Y no sé si tenéis más cuestiones, más cosas. De lo que tú establecías, yo no he estado ahí en este congreso, no sé muchas de las cosas, pero sí que es verdad que los temas que has tocado están en la orden del día, están en nuestros pacientes, están en la pregunta diaria de la consulta. Yo creo que hay que hacer una prevención de ETS mucho más general de la que hacemos. Creo que prevenir el VIH está muy bien. Yo creo que de aquí a unos años, y yo creo que no faltará mucho, saldrá posiblemente esa vacuna que ayude a evitar adquirir el VIH y seguramente también van a salir otras vacunas y están en fase de preparación y de estudio, vacunas que nos van a prevenir contra las enfermedades de transmisión sexual, la clamidia, la gonorrea y la sífilis, eh, enfermedades de transmisión sexual que ya lleva tiempo, llevan muchos años con nosotros, muchos siglos, muchas décadas, y que realmente aún no se ha encontrado una solución, un parón, un stop, una vacuna que ayude a no adquirirlas, ¿no? Pero en todo caso, todo lo que hablamos en la guía, todo lo que está en relación a las ITS y todo lo que está en relación a lo que no son las ITS va a seguir vigente. Por tanto, la guía es una guía que nos puede ayudar incluso a cómo nos tenemos qué productos tenemos que utilizar después de una relación sexual para no tener heridas en el culete o para no tener heridas en el pene, cómo hemos de cuidar nuestros genitales en ese sentido para no tener lo que decía Carlos, ¿no? Pues lesiones genitales que a lo mejor no son ITS, pero que nos pueden preocupar igual que ellas o que nos pueden alterar nuestra vida sexual igual que ellas, porque hace que tengamos unas rojeces en el pene, antiestéticas o que sean dolorosas o que molesten o que hagan que la otra persona nos rechace por ello, ¿no? Y yo creo que eso también está en la guía, también lo podéis buscar, ¿no? Cómo cuidarnos y cómo prevenir ciertas cosas también lo podemos encontrar en la guía y no son solamente ITS. Pero las ITS, yo creo que en unos años saldrán métodos preventivos que serán eficaces y que nos pararán las ITS, pero que mientras yo creo que el discurso de cómo prevenirlas actualmente, ¿de acuerdo? Está en la mesa y seguramente habrá prevención con pastillas que nos aseguren, ¿de acuerdo? No cogerlas si practicamos sexo sin protección, sin ningún tipo de protección y con mucha gente, ¿no? Es verdad que la puedes coger con una persona sola, cierto, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el sexo en grupo pues ayuda a que tengas más oportunidades, porque hay más personas y por tanto más riesgo de que alguna de esas personas aporte o de que varias personas aporten diferentes ITS.
Y otro de los grandes retos de las ITS que nos van a preocupar en el futuro y que ya están preocupándonos en el presente es cómo tratarlas, ¿no? Y si se van a crear resistencias, y hay ITS que tienen resistencias altas que van a impedir hacer un tratamiento rápido como ahora conocemos. Ahora la mayor parte o todas las ITS que tratamos prácticamente las podemos tratar en periodos muy cortos de medicación, incluso unidosis, ¿no? Una gonorrea, por ejemplo, la puedes tratar con una simple inyección intramuscular de ceftriaxona. Una sífilis, si lo haces precozmente, si la coges precozmente, con una sola inyección de penicilina es posible curarla, ¿no? Pero ¿qué pasará de esas gonorreas, ¿no? Que sean resistentes a los tratamientos, a los GOL estándar, a los tratamientos que utilizamos habitualmente? ¿Qué pasará, como está pasando, si es resistente, ¿no? Eso nos va a obligar a tratamientos más largos, a tratamientos con otros fármacos, y eso va a ser también un poco lo que nos va a preocupar. El uso profiláctico de tratamientos orales, pues quizás también va a poder aumentar estas resistencias, pero a lo mejor no. Y esto es un poco el debate que tenemos ahora sobre la mesa. Y luego tenemos el tema del VPH, el papilomavirus, que sabemos que en la población homosexual está mucho más distribuido y que puede ocasionar enfermedades oncogénicas, oncológicas, puede hacer cáncer de garganta, cáncer de recto, cáncer de pene, ¿de acuerdo? Es verdad que los porcentajes no son muy altos, pero sí que encontramos ese tipo de cánceres especialmente en población homosexual y especialmente en población afecta de VIH, que aunque lo controlen, sabemos que el VIH, el ser portador de VIH, genera una cierta inmunodeficiencia y que esa inmunodeficiencia ante un VPH oncogénico como portador puede ser más susceptible de, en el futuro, ¿no?, de tener una enfermedad oncológica en sitios que también son muy importantes para nuestra salud sexual, como es la faringe, como es el culete, como es el recto, como es el pene, ¿no? Y cómo eso puede afectar y afecta a pacientes que tratamos, ¿no?, con este tipo de patologías. Entonces, esas cosas se desconocen y desconocemos que hay una vacuna del VPH, que es verdad que aún no hay, estamos a la espera de los resultados de un estudio que se está haciendo para ver si la vacuna en hombres que han tenido relaciones sexuales sin preservativo, que sean seguramente portadores de VPH, puede evitar toda esta serie de enfermedades que estamos haciendo, incluso el hecho de tener verrugas. Y bueno, saldrán los resultados, pero que a priori quizás es una cosa que no se habla, que es verdad que la vacuna está autorizada de forma gratuita a homosexuales menores de 26 años, por todos aquellos homosexuales menores de 26 años, acudir a vuestro médico y que os pongan de forma gratuita la vacuna, y aquellos que son mayores de 26 años, pues bueno, los que quieran ponerse a que se la pongan y los que no, esperen a los resultados de este estudio, que yo creo que será favorable a ponerse la vacuna de VPH. Una vacuna que solamente protege contra 9 VPHs, pero que bueno, son los más oncogénicos, y 2 son los que ocasionan esas molestas verrugas que muchas veces vemos en nuestra consulta. Yo trato verrugas a nivel de la zona anal, del perianal también, pero también verrugas genitales y verrugas del meato, o sea, de la zona, de la punta, de la salida de la orina. Y esas verrugas son bastante difíciles de tratar, necesitan tratamientos largos, repetitivos, para eliminarlas completamente, y son bastante molestas. Y también restringen, por tanto, toda nuestra sexualidad el tener una verruga que estamos tratando justamente a nivel del pene o a nivel de la zona perianal o anal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son cosas que están en la guía, son cosas que vais a ver en la guía, son cosas que vais a leer ahí y que seguramente es interesante porque os van a dar ideas y os van a dar formas de ver y de informaros más, y también de que
de que cuando vayáis al médico, como decía Sergi, tengáis ese lenguaje y digáis, oye, escuche, hábleme de esto, infórmeme de esto, porque he leído y porque esto me preocupa. ¿Y me aconsejaría esto o no me lo aconsejaría? Eso sí, en la guía también ponemos dónde ir, porque no todos los sitios son adecuados. A veces tu médico de cabecera no tiene la formación adecuada y a veces para estos temas hay que ir a sitios específicos, hay que ir a unidades de ITS que realmente vean estos temas constantemente, hay que ir a un especialista de urología bien formado, ¿de acuerdo? Y no quedarse solamente en el ámbito de la atención primaria, que la defiendo y creo que es muy importante, pero que a veces se quedan corta en temas muy específicos urológicos o en temas muy específicos de ITS. Y es verdad que en los CATs, por ejemplo, en el CAT de Manso, donde yo trabajo, hay unas consultas específicas de ITS muy buenas, donde la gente está muy formada, pero hay que ir a esas consultas específicas de ITS. En mi hospital, en el Sagrat Cor, tenemos esta unidad, pero también estas unidades se repiten en Valdebrón, en Clinic, hay ONGs, también como Checkpoint, con bastante calidad y con mucha calidad de profesionales que saben y que atienden diariamente estas enfermedades. Pero bueno, son sitios donde podéis preguntar y la guía también hace un listado de sitios donde acudir y donde tenéis profesionales eh, muy aprendidos en todo este tipo de cosas y que os pueden dar una opinión de una forma también muy tolerante y muy respetuosa. Es importante también que cuando hablemos de estos temas, la persona que nos informa sea muy respetuosa para que tengamos la confianza de poder decir exactamente cómo follamos, cómo tenemos sexo con otras personas, qué hacemos, qué no hacemos, cuáles son nuestras prácticas, porque de eso depende muchas de las enfermedades que podemos adquirir o tener o cómo nos podemos prevenir, ¿de acuerdo? Y muchas veces la otra persona, cuando tú no le explicas nada, supone muchas cosas, ¿no? Yo siempre explico una anécdota divertida pero cruel a la vez, ¿de acuerdo? De un paciente que me explicó, sí, doctor, yo una vez fui a un doctor y cuando... Y entonces me detectó que tenía gonorrea y lo primero que me dijo, eso es por tener sexo con prostitutas, me dijo. Claro, yo cómo le iba a explicar entonces que yo no tengo sexo con mujeres, mucho menos con prostitutas, que yo tengo sexo con hombres, ¿de acuerdo? Y que yo, mis prácticas sexuales no tienen que ver nada con eso que me estaba él ya tildando o etiquetando, ¿no? Entonces, a veces el otro profesional presupone cosas y esa presunción hace que no podamos saber exactamente qué hacer para diagnosticar una enfermedad y cómo curarla si no sabemos, si no tenemos esa información. Por lo tanto, es muy importante que cuando busquemos a un profesional, sea un profesional en el que podamos tener la confianza suficiente para explicarles lo que hacemos y cómo somos. Y muchas veces lo que yo digo a mis pacientes es que a veces nos tenemos que fidelizar, porque contar qué hacemos en nuestras prácticas sexuales a 20 profesionales, pues al final pues resulta un poco incómodo. Al final, cuando uno encuentra una persona que le es afín, que es respetuosa, que le escucha y con el que puede realmente sincerarse, que la coja y no la deje, ¿no? Porque esa persona ya partirá de esa información, la otra persona no tendrá que repetírsela constantemente y de alguna manera seguramente los diagnósticos, la prevención, el tipo de tratamientos que vamos a hacer serán mucho más personalizados para esa persona y seguramente llegarán a éxito mucho mejor que si no tenemos esta información y no contamos con este tipo de profesionales. Y ya está, no sé, ya me he enrollado bastante. Yo quería comentar una cosa, ahora abrimos ya preguntas si os parece. Sí, Os iba a comentar antes os hablaba de la desinformación en el contexto en el que estábamos, pero realmente el hándicap que tenemos es triple, no solamente por la situación de desinformación general, sino también por la falta de interés político porque eso cambie. O sea, todo el tema de la educación sexual continuamente, sobre todo los sectores de la derecha, pues son cosas que se tienen que enseñar en casa, lo de la abejita y lo de la cigüeña.
y que las escuelas se hablen de estas cosas con normalidad, sobre todo adolescentes o preadolescentes, es algo que no está en la cartera de nadie, por muy progresista que se sea, y por tanto no hay interés en abordar esta cuestión de la desinformación desde el punto de vista político. Y por parte del colectivo, como comunidad, tenemos el problema de que algún que silencio. Como comunidad también tenemos el problema de la vergüenza, ¿vale? Porque en definitiva tenemos como una losa en nuestra cultura el que esto de follar en grupo o follar con mucha gente o follar por encima de lo normal o de la media o de lo que sería respetable, por decirlo de alguna manera, es algo que está mal, que está mal y por tanto es algo de lo que no se tiene que hablar, es algo que nos avergüenza y, en definitiva pues la manera de empoderar a la comunidad es que empecemos a hablar de estas cosas con normalidad. Y hablar con normalidad significa que primero que estemos informados, que nuestro contexto esté informado. Antes Tony hablaba de los riesgos mayores en grupo respecto de pues, un tema estadístico, ¿no? O sea, tienes más posibilidades de pillar algo si tienes muchas parejas sexuales o estás con muchas personas a la vez que si lo haces con poca gente. Pero en realidad también depende de otro factor que es el contexto. Si tu contexto es un contexto más saludable, porque la gente de la que te rodeas es gente que tiene cura de sí mismo y cura de los demás, también es más fácil que tu salud esté en sintonía con lo saludable que sea tu entorno. Por tanto, no solamente es una cuestión individual de preocuparnos por nuestra salud, sino preocuparnos por la salud de nuestro entorno. Por eso, cuando empezamos este tipo de promociones con colaboradores, tuvimos mucho interés en que clubs como Rectum y otros que colaboran también en la difusión de la guía sirvieran como punto de información en la medida que también sus clientes y la gente que visita estos locales puedan disponer de la misma información para que estos espacios también sean espacios lo más saludables posibles. Por esto es un tema que nos interesa hablar, ¿no? La Organización Mundial de la Salud califica la promiscuidad como tener más de 2 parejas sexuales en 6 meses. O sea que todos los que estáis aquí, supongo que sois bastante promiscuos o estáis bastante por encima de la media. En definitiva, esto también forma parte del lenguaje y que nos digan estas cosas y que se lean los medios de comunicación, este tipo de cosas, pues en definitiva nos va machacando nuestra cabecita y todo esto es un run, que luego en definitiva, pues cuando uno pilla una gonorrea, en lugar de llamar al trabajo y decir, oye, que no voy a venir porque he pillado la gripe, que es lo que hace cuando la gente pilla la gripe, pues uno se calla y en todo caso con mucha vergüenza le pide perdón a sus contactos sexuales porque probablemente les haya contagiado alguna cosa. Entonces es muy curioso que ante una enfermedad como la gripe, que la podemos pillar cogiendo el metro, no nos atormentemos y digamos, hostia, si no hubiese cogido el metro anteayer, no hubiese pillado la gripe porque había uno que estaba estornudando por allí, seguro que lo pillé allí, ¿no? Bueno, es una cosa normal, es una enfermedad pues, que se coge en invierno y ya está. Pues bueno, pues esto es lo mismo, ¿eh? Y por tanto, bueno, tratémoslo como lo que es, con naturalidad, intentemos que nuestro entorno esté lo mejor informado posible, hablemos de las cosas y cuanto más informado esté nuestro contexto, pues más seguros estaremos todos y más colaboraremos un poco a normalizar esto, ¿no? Pero realmente es un hándicap el hecho de que nosotros mismos sintamos esta especie de rubor en tratar estos temas o explicarle a nuestros médicos exactamente lo que nos pasa o los motivos por lo que creemos que nos pasa, porque lleva pues, asociado el darte una serie de información que en cierta manera, pues bueno, por el lastre cultural que tenemos nos avergüenza. Y un poco normalizar esto es la mejor manera de salir de este círculo vicioso y por eso tratar estos temas con normalidad, hablarnos con nuestros amigos y decirnos las cosas claramente y sin avergonzarnos y sin comernos la cabeza, pues creo que es lo más saludable que podemos hacer. También un poco, por eso hemos querido que la guía fuera clara también en el lenguaje y que fuera un poco un elemento para tener también una mejor forma de, como decía también Sergio, de poder comunicar a nuestro entorno, a nuestro contexto,
todo lo que te relaciona en relación a estos temas, con un lenguaje adecuado y con un conocimiento de causa, sabiendo exactamente de lo que hablamos. Pero también no solo hay desinformación, sino a veces hay mala información o contrainformación, y creo que es bueno que vayamos a fuentes fiables y que por tanto sepamos un poco de lo que hablamos, ¿no? Yo quiero decir que sí que estamos viendo, que los profesionales de la salud nos preocupan lo que aprenden nuestros adolescentes en los colegios, y de hecho nuestro hospital tiene, dentro de la responsabilidad social corporativa del hospital, hacemos charlas en en los colegios a tercero y cuarto de eso, y hablamos no solamente sobre diversidad sexual, y hablamos sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, cómo entender la identidad, sino también damos clases de enfermedad de transmisión sexual y hablamos sobre ello a los adolescentes de 15, 16, 14, 13 años, que quizás en ese momento les suena un poco a chino lo que hablan, pero yo intento, cuando doy las charlas en los colegios, que están súper atentos, les interesa un montón los temas. Luego tenemos como un buzón donde ellos preguntan cosas y os sorprendería las cosas que preguntan. Yo a veces algunas de estas preguntas que me hacen los adolescentes las escucho en consulta, que me las hacen personas de 30, de 40 y de 50. Y en cambio lo están preguntando los adolescentes. Preguntan, están curiosos, ¿sabes? Ellos también leen y se dan cuenta cuando lo buscan las cosas en Google, no tienen las respuestas que necesitan, y es muy importante, y nuestro hospital lo hace, salir del hospital, como estamos haciendo ahora. Estoy saliendo del hospital para llegar a esa población. En este caso, estamos con la población gay, con la comunidad, pero yo también voy a los colegios y allí doy charlas sobre temas que también son importantes que conozcan, como decía Carles, y que se hable de enfermedad de transmisión sexual, que se hable de prevención y que se hable de todas estas cosas. Y lo estamos haciendo. Así que si alguien que esté en la charla es profesor y tiene un colegio o está dando clases en un colegio y le interesa que vayamos a explicar este tipo de cosas también a sus alumnos, pues estamos abiertos desde el Hospital Sagrat Cor a ir a partir del año que viene a ir y hacer estas charlas con sus adolescentes, que realmente son muy, muy enriquecedoras, y que un poco es lo que dice Carlas. Al final, este tipo de charlas, este tipo de coloquio, lo que ayuda es que incitar a que hablemos sobre estos temas que resultan tan tabús que no encuentras con quién hacerlo. De repente alguien viene a tu clase, hace esta charla, y entre los propios adolescentes van a hablar sobre estos temas, se van a preguntar sobre eso, van a pedirse unos y otros opiniones, y también van a hacer una charla muy importante con sus padres. Yo tengo algunos padres que trabajan en el hospital a los que he dado charlas a sus hijos en los colegios donde hemos ido, y el hecho de hacer la charla, los padres han preguntado o los hijos les han explicado a los padres de lo que han hablado, y eso ha generado también una parte de diálogo padres-hijos, ¿de acuerdo?, sobre estos temas, que también es muy difícil. Muchas veces nos encontramos que con nuestros padres no podemos hablar de estos temas, o con nuestros amigos o con nuestras parejas incluso no podemos hablar de estos temas. Y al final, este tipo de charlas también ayuda a que tengamos esa curiosidad también porque sea un tema de conversación con amigos, con la pareja, con otro tipo de ámbitos que no simplemente nuestros compañeros sexuales, ¿no? Y abrimos preguntas, ¿no, Carlas? ¿No? Si Sí, alguien quiere preguntar algo, en todo pues caso, estamos aquí. tenemos en el chat, si queréis escribirlas en el chat, así las vamos viendo por orden, y si luego os activáis el micro y las hacéis de primera parte de voz. Hay una pregunta en el chat. Sufrí en el pasado condilomas en la zona perianal, lo traté bien, desaparecieron y nunca más. Han pasado muchos años y no volvieron. ¿Puedo suponer que cogí un virus del papiloma humano menos lesivo, no susceptible de desarrollar un posible cáncer? Tony, estás para ti.
A ver, principalmente las variantes de papiloma que generan condilomas son variantes benignas. O sea, es la variante 6 y la variante 11. La vacuna que hay en el mercado, el Gardasil 9, dos de esos virus que previene es el 6 y el 11. Cuando uno tiene condilomas, en principio se considera que esos condilomas son 6 y 11. Pero a veces sí que en esos condilomas pueden haber otros papilomas, otros virus ahí mezclados que puedan generar o que ser oncogénicos. La única manera que tendríamos de estar 100% seguros o de saberlo es habiendo analizado esos papilomas. En el momento en que tú tienes esa lesión, hay que hacer dos tipos de chequeo. Primero, analizar la lesión por anatomía patológica y otra, rascar la lesión para hacer una PCR para el laboratorio. Y con eso tienes toda la información. Primero, si esa lesión está producida por un virus papiloma, que eso te lo dirá el anatomopatólogo. Y segundo, lo que te dirá el laboratorio es qué papilomas se encuentran en esa lesión. Otra cosa que te dirá el anatomopatólogo y que es importante para hacer un seguimiento posterior es si hay en esa lesión células que se están transformando a unas células malignas, porque hay lesiones premalignas que ya pueden estar desarrollándose cuando sacamos esa lesión. Y a veces encontramos, a mí a veces los proctólogos, que muchas veces son los que hacen exéresis de estas lesiones, cuando encuentran una anatomía patológica pues no benigna o premaligna, entonces me lo envían a mí para hacer un seguimiento de esos pacientes con otro tipo de pruebas, con lo que se llama una citología anal. Igual que las mujeres tienen citologías de cuello uterino, los hombres también podemos tener citologías anales para valorar y pruebas, endoscopias anales y pruebas que nos permitan ver si hay lesiones premalignas que se puedan tratar antes de desarrollar un cáncer. Seguramente en ese aspecto a lo mejor esas lesiones serán de 6 y 11 nada más y una vez extirpadas y una vez pasa un año en que no vuelva a haber una recidiva, consideramos que está curado de esas lesiones. Pero si continuamos practicando sexo anal sin preservativo, pues vamos a ir adquiriendo todos los papilomas que tenga la otra pareja sexual. Y es verdad que para generar un cáncer decimos que solamente es un 5% de la población porque el papiloma va desapareciendo, se va eliminando de nuestro cuerpo periódicamente a medida que vamos eliminando células muertas de nuestro cuerpo. Pero sí que es verdad que hay gente, y no sabemos por qué, que eso se cronifica y son los que pueden llegar a tener un de este. Por eso, especialmente a los inmunodeprimidos, a todos los VIH positivos, se les hace de forma sistemática una profilaxis y unas pruebas de forma periódica para detectar con citología y con pruebas si están desarrollando una enfermedad maligna, aunque nunca hayan tenido condilomas. Si él no tiene VIH y tal, y fue una cosa que le salió hace mucho tiempo y ahora no tiene nada, no tiene que ser una preocupación en ese momento para él. Ni tiene que hacer ningún tipo de prueba preventiva. Vale, si alguien quiere hacer alguna pregunta de palabra, os tenéis todos el micro desactivado, pero os lo podéis activar o la escribís, como queráis, como sea más cómodo. Hola, Hola, ¿se escucha? sí. Vale. Bueno, primero que nada agradecer a todos a esta ventana de información, a todos los que han hecho posible tener ese espacio. De verdad que es, como han dicho, es una gran herramienta, tanto la guía como este tipo de momentos que podamos aclarar ciertas dudas y cosas que cada uno tiene en la cabeza dando vueltas, ¿no? Por más que una persona, al menos las personas que yo llevo a conocer y yo también, trato de informarme todo el tiempo sobre nuevas técnicas, nuevas prácticas. De hecho, recuerdo que antes de la guía preguntaban hice preguntas en el grupo sobre
cómo va lo de la Doxipep, si saben algo más al respecto, y bueno, luego ya con la guía se terminó de redondear esto. Aunque aún así, tengo una de las preguntas que tengo es esta, ¿no? Porque a mí me encanta, o sea, me encantaría que poder follar finalmente sin condón. Y estoy siempre en periodos en los que uso, luego en los que no uso, luego no, y voy así. Em, pero justamente porque caigo en algunas situaciones en las que cojo, y me toca a mí todos los números, cojo todas, ¿no? Entonces, en el caso de Doxipes lo he intentado hacerlo en dos ocasiones, es decir, tomarme la pastilla como indica después en determinado periodo de tiempo, pero en las dos ocasiones no me ha funcionado. Entonces, ¿será que esta solución es, digamos, viable para algún tipo de personas y no para otras? O sea, va condicionado a, qué sé yo, a N variables que no se pueda generalizar, porque ya quisiera que me funcione, pero dos veces que he intentado y no me funcionó. Y bueno, y después la otra pregunta sobre el VIH, sé que ya hay muchísimos avances, hay mucha gente que ya está empezando a hablar de posibles soluciones, y quiero saber si es que hay, no sé, si me pueden comentar algo al respecto, aunque es un tema mucho más conocido que el otro que he planteado. Y eso es todo. A ver, yo creo que la Doxipep es preventiva y los tratamientos, igual que curativos no son al 100%, preventivos no son al 100%. ¿De acuerdo? Es muy difícil que un tratamiento sea preventivo al 100%. La PrEP tampoco es al 100%. Tiene también algún fallo en algunas personas. Lo que pasa es que es tan alto el nivel de prevención que por eso se ha puesto, ¿no? En ese sentido, esa era la categoría. Pues si quisiéramos ver los números, tampoco es un 100%. Pero sí que es verdad que cuando utilizamos un método preventivo, hemos de estar muy seguros que estamos muy, muy limpios. Y a veces una clamidia, por ejemplo, que es lo que puede prevenir, o una gonorrea, a veces la hemos adquirido antes de que nos dé los síntomas y por tanto a lo mejor el tratamiento que hacemos preventivo no es un tratamiento curativo, ¿sabes? Utilizamos un tratamiento preventivo a dosis más bajas que las que necesitaríamos para tratar la enfermedad, con lo cual la enfermedad, si ya la tenemos de antes, sigue su evolución y por eso a lo mejor dices, me ha fallado. O simplemente porque es verdad que en ese tipo, ahora no sé, pero ya lo pondremos, ya lo buscaré, en los estudios que han hecho de Oxipet, cuál es el porcentaje de profilaxis, porque a lo mejor es un 70 o un 60, con lo cual te dejas un 30 o un 40% de personas, ¿de acuerdo? Que no les va a ir bien. Seguramente por eso no es un método que se esté imponiendo, porque a diferencia de la PrEP, que sí que hay estudios que el porcentaje de prevención es muy, 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 muy alto, a lo mejor este tipo de prevenciones no son tan altos como para difundirlos y hacerlo como método general a todo el mundo. Y luego también nos encontramos un poco con esto que hablábamos en la charla, y es que eh, podemos forzar un poco si hacemos este tipo de tratamientos preventivos, pero en realidad no estamos previniendo porque ya hemos adquirido la enfermedad antes. Lo que podemos hacer es que esas enfermedades adquieran resistencias, con lo cual no solamente no puedan funcionar los fármacos que conocemos, sino que los fármacos necesiten más dosis para ser curativos. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. La gonorrea ha ido aumentando las dosis. Es verdad que es una dosis única, que te la administran intramuscular, pero la gonorrea empezó con dosis bajitas, en las que simplemente esas dosis ya conseguían curar hasta que ha ido aumentando y se ha ido aumentando la dosis de fármaco que necesitamos para curarla, porque al final se ha hecho más resistente. Y esa resistencia no ha sido en función del fármaco, pero sí de la dosis que damos de fármaco. Cuando utilizamos una prevención, las dosis son más bajas que las curativas. ¿De acuerdo? Por tanto,
no estamos curando, estamos preveniendo, suponiendo primero que estás limpio, y eso, si no te has hecho un chequeo inmediatamente y no has tenido sexo después de ese chequeo, después de que te cogieran las muestras de ese chequeo, no que tuvieras los resultados, sino que te cogieran las muestras, pues no puedes estar al 100% seguro de que no lo tienes. Y segundo, que a lo mejor adquieres una clamidia que está en el ambiente, que a lo mejor necesita dosis más altas para prevenir o para no cogerla. Y luego también hay una cosa propia, que es nuestro sistema inmunológico y cómo nos defendemos de forma personal contra las infecciones. Hay gente que dice como tú, es que lo cojo todo, al mínimo que hago algo ya lo cojo. A lo mejor es que tu sistema inmunológico pues no es tan bueno para prevenir este tipo de infecciones y es muy bueno para prevenir otras, ¿eh? Eso no quiere decir que tengas un sistema inmunológico deteriorado, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo vemos en otros ámbitos, por ejemplo, las infecciones de orina de mujeres, ¿no? Que hay mujeres que cogen miles de infecciones de orina y otras mujeres que nunca cogen una infección de orina en su vida, ¿no? Y muchas veces es porque quizás su sistema inmunológico pues, no es tan bueno para luchar contra este tipo de enfermedades. Yo aquí Y luego añadiría... del VIH, pues no sé, ahora se están haciendo los tratamientos, por ejemplo, en nuestro hospital ya estamos haciendo tratamientos de POT, ¿de acuerdo? Tratamientos en los que no tienes que tomarte una pastilla cada día, sino que te inyectan el fármaco subcutáneo y eso te dura 2 meses y cada 2 meses tienes que volverte a inyectar el fármaco subcutáneo. Es un tratamiento que se llama tratamiento de POT porque te lo ponen una sola vez y te dura 2 meses sin tener que estar tomándote la pastilla, que a veces puede resultar molesto, hay gente que se le olvida, con lo cual aseguramos mucho más y la eficacia del tratamiento de POT es igual o incluso superior a las pastillas y es una cosa que se está utilizando y bueno, novedades así más para el VIH no te puedo decir más en el ámbito que estamos haciendo, en el ámbito del día a día, no de cosas experimentales que a lo mejor sí que se están haciendo a otro ámbito, sino de cosas que fueron experimentales y que ahora se están poniendo y que muchos pacientes con VIH pues ahora pueden utilizar este tipo de tratamientos si son sensibles al tratamiento y si es adecuado para ellos. Yo, Eduardo, añadiría, si te puedo ayudar, que, claro, no nos has explicado de qué salió positivo, ¿vale? No tienes por qué explicarlo, pero que pienses que la doxipep es más efectiva para clamidia y sífilis, no tanto para gonorrea. O sea, clamidia y sífilis están en un 80-85%, en clamidia es un 50%, ¿vale? O sea, que si el positivo ha sido de clamidia, está dentro un poco de lo que puede ser medio normal. De gonorrea. Eso, gonorrea, perdón, gonorrea. De gonorrea. Sí, muchas gracias. Gracias por todo. De nada. Me aclara. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí escrita. ¿Cómo se puede llegar a ser VIH falso o falso VIH? Me lo dijeron en un chequeo en PrEP, en Drasanas, me asusté un montón porque yo tomo la PrEP. ¿O se refiere a un falso positivo en una analítica de VIH? Bueno, cada vez los falsos positivos en VIH cada vez son más escasos, ¿no? Con la tecnología que tenemos ahora. Pero bueno, es que en medicina no todo utilizamos pruebas, utilizamos cosas de laboratorio que pueden estar alteradas, que se pueden mezclar o contaminar con otros tipos de pacientes. A veces se contaminan las muestras, ¿de acuerdo? O a veces realmente pues las cosas que utilizamos para detectar pues no están en buen estado y pueden detectar positivamente sin que tengamos eso, ¿de acuerdo? Y luego hay un porcentaje muy pequeño que eso se puede pasar. Pero es verdad que si nos pasa eso, pues bueno, volvemos a repetir y volvemos a mirar y seguramente si tú utilizas la PrEP, estás súper bien y tal, pues seguramente un VIH, un falso positivo, lo vamos a detectar cuando hagamos otras nuevas analíticas y que seguramente serán mucho más específicas de las que ya tenemos en el mercado. Pensar que siempre podemos hacer un nivel mayor de análisis de las muestras
que hay unas muestras que se analizan de forma muy general y que tienen un nivel muy bueno de seguridad, pero que sobre ese nivel seguramente en determinados casos hay niveles muchísimo más altos o más altos de los que se puede obtener y por tanto puede, puede darnos lo cierto en este tipo de pruebas. Pero que las pruebas fallan, hemos de entender que también que las pruebas a veces, en alguna ocasión, muy, muy, muy raro, pero en alguna ocasión, también pueden fallar y dar estos falsos positivos. O incluso hay enfermedades que podemos tener en algún momento, inflamatorias, que pueden distorsionar nuestros anticuerpos y a veces pueden haber reacciones cruzadas con otros tipos de infecciones, inflamaciones y tal que pueden dar positividad sin serlo. Ahora es mucho más difícil para el VIH porque las pruebas son muy específicas, pero antes, en los primeros momentos, había muchos más falsos positivos porque habían reacciones cruzadas con otras enfermedades. Aún así, yo creo que en nuestro tiempo es algo que ha habido algún fallo en el procesamiento de las muestras o en alguno de los líquidos o en alguna de las técnicas que no se ha hecho bien o que ha fallado el producto, simplemente. Aquí sigue diciendo, siendo falso positivo, ¿se dejará de tomar la PrEP? ¿Sería positivo? O sea, si No, dejara de tomar la PrEP, ¿sería positivo? no, No. porque si eres falso positivo significa que no has tenido contacto nunca con el VIH, con el virus. Por tanto, tú la PrEP la utilizas como una prevención para que si tienes en un momento ese contacto, ese fármaco mate el virus antes de que el virus llegue a colonizarte, llegue a invadirte. ¿De acuerdo? Es como matarlo en la puerta de tu casa al ladrón, ¿no? Entonces ya no va a entrar, no va a producir ningún tipo de distorsión en tu casa, en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Lo vas a eliminar antes de que este virus actúe, lo vas a eliminar en la puerta de entrada. Por tanto, tú no tienes el virus, por tanto, lo eliminas si en algún momento has tenido contacto y por tanto, como no ha entrado, tampoco ha habido necesidad de activar las defensas, que justamente el hecho de ser VIH positivo significa que su sistema inmune ha fabricado anticuerpos para luchar contra esa invasión interna del virus. Si esa invasión interna no se ha producido, no se han producido anticuerpos, la detección que tú tienes es falsa, no está detectando anticuerpos contra VIH, por tanto no has tenido esa invasión interna, por tanto no tienes VIH. Si dejas la PrEP, continuarás siendo VIH negativo, a no ser que te infectes. A mí me gustaría continuar justo con esta pregunta que ha hecho. Hay una parte que dice, me dio mucho miedo, yo no uso condón. Hemos estado hablando, Carla, Sergio y tú, sobre el tema de la educación, la vergüenza, temas psicológicos, tener información. Eh, Cuando te sale este miedo irracional sobre cualquier tipo de ITS, sea el VIH, sea cualquiera de las otras que hemos mencionado, eh, ahí sí que yo creo que hay un deje social que tenemos, como decía Carlas anteriormente, estigmatizado. ¿Cómo podemos, de alguna manera, os lo pregunto a todos, a Sergio, a Carlas, a ti, Tony, cómo podemos, de alguna manera, reeducar y dar esa información para que la gente no tenga ese miedo y no se creen temas psicológicos que pueden llegar pues a timidez, a no tener relaciones íntimas con personas, a no dejarse llevar? Eh, ¿Qué creéis en cada ámbito de cada uno? A ver, yo desde el ámbito médico hay que confiar en el profesional de salud y hay que preguntarle. Y hay que dejarse un poco, cuando tienes esa confianza y puedes hablar como estamos hablando ahora entre nosotros, yo creo que eso resuelve muchos de esos problemas, ¿no? Porque tú puedes preguntarle de forma abierta y él te puede resolver y poner
el nivel de preocupación. Yo muchas veces lo veo, ¿no? A veces los pacientes vienen con dudas, tú les resuelves su duda y salen de otra manera que han entrado a la consulta. Salen diferentes, ellos te lo dicen, uff, qué peso me he quitado de encima, esta duda que yo tenía ya la he resuelto. Muchas veces todo esto lo genera la duda. ¿Dónde voy a acudir? ¿A quién pregunto? ¿Cómo lo digo? Soy tímido y no lo sé decir. Bueno, pues busca a un profesional de la salud, ¿de acuerdo? Con el que poder tener confianza, hazte lo tuyo y a partir de ahí resuelve esas dudas con él y de alguna manera eso te ayudará. Cuando el problema es muy importante, es un tema que hablamos también en nuestra guía y Carlos lo sabe, lo ha comentado también, que es la nosofobia, y eso a lo mejor hay que tratarlo con un profesional de la psicología, quizás. Si llega a un extremo en el que ya hace que hagamos cosas, que evitemos cosas y hagamos conductas de evitación y conductas que nos hacen sufrir, ¿de acuerdo? Por ese miedo irracional. Entonces, cuando llegamos a eso, quizás nos podemos apoyar en nuestro médico, pero seguramente a lo mejor ya necesitamos a otro tipo de profesionales. Sí, yo aquí añadiría, bueno, por un lado, yo os animaría a pensar una película, una serie o cualquier tipo de producción audiovisual que hayáis visto en los últimos años que explique el VIH desde una perspectiva actual. O sea, que explique el VIH con cómo es actualmente, con la indetectabilidad igual en transmisibilidad, o con la PrEP, o con el tratamiento antirretroviral bien tomado. Es que no existe esa escenografía. O sea, no hay ninguna película. Yo, por ejemplo, una cosa que presenté en el Congreso es un análisis de todas las películas producidas en los últimos 10 años que hablan del VIH. Y ninguna habla del VIH como es la vida del VIH hoy en día. Es decir, en todas las películas pasan en los 90, los personas que tienen VIH se mueren, todos son hombres gays, además que tienen un montón de estereotipos alrededor. Es decir, es que no se nos habla, no, la conversación pública sobre el VIH no es sobre cómo es el VIH hoy en día, ¿vale? Entonces, hay una necesidad de que los medios de comunicación actualicen esa información y actualicen esa manera de explicar el VIH. La PrEP no está en ninguna serie de televisión, no hay ningún personaje que tome PrEP, ningún personaje que tome tratamiento antirretroviral y además sea un inspector de policía que investiga, ¿vale? O sea, no existen ese tipo de narrativas. Y sobre lo que comenta Tony, primer recurso siempre personal sanitario, pero yo ahí diría que ojo con el personal sanitario. Es decir, una de las evidencias que tenemos es que o sea, una de las mayores fuentes de estigma son los propios personales sanitarios que no tienen información adecuada sobre el VIH. Por ejemplo, en el Congreso se presentó un análisis sobre el Hospital de Orihuela, el conocimiento que el personal del Hospital de Orihuela tenía sobre el VIH, los antirretrovirales y la PrEP. Y un casi 70% de los trabajadores del hospital no tenían ni idea de lo que era la PrEP. ¿Vale? Entonces, hay que ir al urólogo, hay que ir a internistas especialistas en salud sexual, hay que ir a Drasanas en Barcelona, que es un centro especializado en salud sexual, pero cuando vayamos a otros profesionales de la salud, asegurémonos de que tienen información y que lo que nos vayan a decir, o sea, si tenemos mucho miedo, preguntémosle, asegurémonos que tienen buena información. Preguntémosle a Tony, que es nuestra reserva de información, o vayamos a Drasanas y le preguntemos en Drasanas, pero no le preguntemos a nuestro médico de cabecera si no sabemos que el médico de cabecera tiene buena información. Mejor vayamos a un especialista y preguntemos al especialista con quién más podemos hablar de este tema. Y entonces que nos diga, pues sí, estos médicos de cabecera sí que saben mucho del tema y te van a llevar, o si no, ya les enviaré yo información, ¿vale? Pero que no hagamos una consulta al primero que tengamos delante, que vayamos primero a especialistas y que ellos nos deriven a quien podemos hablar. No sé si Tony estás de acuerdo, Sí, pero sí, es que sí. estos datos son... Lo he dicho también antes en mi charla Sí, que hay que ir, y además la guía tenemos un listado de sitios donde pueden ir. exacto, ¿Y por qué exacto. hicimos ese listado? Justamente por esto que dices, ¿no? Sí, Porque tenemos, creo que ahora leía un comentario que están poniendo ahí, ¿no? Tenemos gente que ha ido a algún médico y ha sentido ese rechazo o sí, que no sabía de lo que le hablaba o ha visto o le ha salido con algún comentario, ¿no? sí, sí, Claro, es que si no fueras tan promiscuo no necesitarías este tipo de cosas o alguna cosa así sí. como vituperante en ese sentido. Y por eso nosotros aportamos toda una serie de lugares
o de especialistas donde dirigirte para que tengas esa confianza y que ellos van a entender lo que les dices y te van a tratar con respeto, que es lo más importante, ¿eh? Y sobre Y con todo, conocimiento, respeto y conocimiento exactamente. de lo que le estás diciendo. Y otro recurso que no os olvidéis son las entidades que trabajan en estas temáticas, un stop por tirar para casa, un stop, un checkpoint o gays positivos o cualquier entidad que trabaje en estos temas, os van a dar información veraz, en un clima de confianza, en un clima de conversación horizontal, un espacio seguro y en el que vais a poder hablar de todos los temas y de todas las dudas que podáis tener. Yo por barrer un poco para casa, como Barre, promotor, barre. como promotores también de esto. Antes hablábamos de vergüenza y de un poco la vergüenza nos lleva también al aislamiento a la hora de plantear estos temas y no solo de tener mm, reparos a dar explicaciones a nuestros médicos, sino de hablarlos con nuestros amigos o incluso amigos gays o que puedan estar en situaciones parecidas. Por eso es importante también la comunidad y nosotros, bueno, nosotros en nuestro grupo, los que nos conozcáis, sabéis que nosotros funcionamos por Telegram y una de las premisas de nuestro grupo es que no nos interesa para nada que nuestro grupo sea un grupo de fotopollas, porque de estos por Telegram y por WhatsApp encontraréis un montón. Nos interesa una comunidad donde se pueda hablar de estas cosas y de muchas otras más. Entonces yo creo que es importante a veces también rodearnos o localizar grupos no grupos de ayuda, grupos de conversación, de gente como nosotros, donde podamos hablar con naturalidad de estas cosas en un entorno seguro y de confianza y por tanto, bueno, creo que está bien ser un poco selectivos cuando buscamos este tipo de grupos y a lo mejor nos interesa más tener información que tener muchas fotos de pollas, que hay muchas por todos lados, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos gustó que fueran diferenciales de nuestra forma de entender nuestro grupo, Sexo Grupo Barcelona. Es algo de lo que estamos orgullosos y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con crear un clima de confianza y crear comunidad para permitir que la gente bueno, pueda hablar de todas estas cosas y muchas más que nos interesan. Tenemos aquí otras preguntas. Bueno, decía Alex que no es miedo, es tener, eh, es miedo a tener relaciones con chicos sin condón. Me da miedo porque un chico me pasó gonorrea, me da miedo eso. Eh, mm, lo que hemos comentado antes es que evitamos quizá esas inseguridades, esos miedos a contraer una ITS, lo que decía antes Tony y Sergio, de ir primeramente a un centro sanitario y obtener esa información que tanto se puede obtener en centros sanitarios como en organizaciones como ONG Stop, ya hemos dicho Checkpoint, Gays Positius, y toda esta información la podéis tener ahí. Tener información es muy importante, charlarlo, como ha comentado Carlas, en un grupo como el que tiene el de sexo, también es muy importante. Eh, Nosotros en Rectum hemos tenido muchas charlas con personas en la zona de Barra muy interesantes. Hace poco, por ejemplo, vino un socio nuevo que nunca había estado en ningún tipo de club, ni cruising, ni nada, y era el primer sitio y pues estaba un poco acongojado al principio porque se pensaba, pues tenía otras ideas, supongo que también por lo que hablaba antes Sergio de las películas que se hacen y de todo, que es todo como muy tétrico y todo muy turbio y a veces no es así. Y aparte también porque por el tema que nos comentó es también que tenía mucho miedo de contraer ITS. Y yo creo que ese miedo básicamente es lo que hablábamos antes, que es un tema de informarse, tener la persona correcta para informarse, puesto que ya decía Sergio y es verdad que hay algunas personas sanitarias pues que a lo mejor tienen unas ideologías un poquito más antiguas, que eso no quiere decir que no tengan la información, pero que a lo mejor el trato no es el mismo que te puede dar, por ejemplo, Tony en su consulta o otros profesionales. Evidentemente lo comentó Tony en su momento en la presencial y dijo que si eso nos pasaba con algún profesional, evidentemente
se tiene que realizar una queja si la persona lo ve conveniente y por otro lado pedir la sustitución de ese profesional y pedir a otro profesional que lo atienda correctamente. Es así, ¿verdad, Tony? Es así, es así. Además, por ejemplo, en mi hospital hemos implantado un comité de igualdad. Bueno, ya estaba el comité de igualdad, pero llegué yo y dije, este comité tiene que ser de igualdad y de diversidad. Y tenemos un buzón de correo donde si uno detecta alguna cosa, alguna actitud, alguna cosa de algún profesional sanitario o alguna cosa, pues que lo puede denunciar a través de ese buzón y se va a hacer medidas para que solucionarle. Yo recuerdo que un médico, por ejemplo, leyó en una historia clínica que alguien había apuntado, otro médico había apuntado, tiene prácticas anales y al lado ponía antinaturales, ¿no? Y no lo leyó la persona, el paciente, pero lo leyó otro profesional y nos lo hizo saber a este comité y hablamos con el médico y hablamos con informática para que se retirara la palabra antinaturales al lado de relaciones anales, ¿de acuerdo? Y se habló con el profesional y se dijo que ese tipo de consideraciones en una historia clínica no se podían poner. No se podían poner. Que si él lo pensaba, yo no le voy a cambiar la mente, no le voy a hacer cambiar la mente, pero que lo que está aquí, pero no lo puede poner escrito. Entonces, y yo tengo constancia de que se habló con el profesional y se retiró ese tipo de palabras. Pues bueno, que haya en los hospitales este tipo de comités o este tipo de cosas para poder denunciarlo, pues es importante. Por ejemplo, en mi hospital, pues también dentro del comité vamos a celebrar el día 17, que es el día 17 de mayo, que es el día contra la homofobia, la LGTBofobia, la bifobia, la transfobia, ¿no? En ese sentido, y lo vamos a celebrar. O sea, vamos a poner una mesa en el hospital y vamos a hacer diferentes actividades para que la gente conozca ese día y pueda expresar ese rechazo contra esas actitudes, ¿no? Y también en nuestro hospital, por ejemplo, eso que decías de la información de los profesionales, hemos hecho también unos cursos obligatorios que hablaban sobre eh, identidad de género, sobre perspectiva de género y sobre cómo tratar y ver este tipo de temas para todos los profesionales sanitarios. Porque hay muchos profesionales que no saben lo que es trans, lo que es cis, lo que es bisexualidad, lo que es transexualidad, ¿de acuerdo? Y hablar de todos estos temas es importante que también la gente que trata a personas sepa cómo, cómo son esas personas, cómo se identifican y cómo hacer ese trato para que no sea ofensivo. Y en mi hospital lo estamos haciendo, estamos formando a todos los profesionales con un curso obligatorio, con lo cual significa que lo tienen que hacer y que esas horas se las van a descontar de su plan de este, con lo cual le estamos facilitando también que hagan esa formación porque consideramos que es importante llegar a las personas desde lo que decía Carlos es el conocimiento, hay que informar y no dejar personas desinformadas para que puedan tratar mejor a las personas. Y si hay alguien que no se lo mete en la cabeza, pues tenemos también los medios para poder detectarlo y solucionarlo. Hay una pregunta escrita en relación a alguien que fue a pedir la PrEP y que le hicieron una serie de preguntas que por otro lado son protocolarias de si follaba con condón, si tomaba drogas, si era profesional del sexo y que en función de esto le dijeron que no era lo suficientemente, digamos, promiscuo como para ser candidato a tomar la PrEP. Lo cierto es que hay unos criterios, la PrEP es un programa del Departamento de Salud Pública y que por tanto lleva unos protocolos de acceso al programa y unos de ellos tienen que ver con que la persona del perfil para ser candidato a que se le prescriba la PrEP. Entonces, Tony seguro que lo sabrá mejor de memoria que yo, pero bueno, tiene que ver con el número de, si se han contraído un número de infecciones bacterianas en el último año, si se han tenido relaciones anales sin preservativo en el último año, en fin, ese tipo de consideraciones y hay varios criterios y si se cumplen creo que son 2 de 6, ¿no? Esto está en la guía, está en el apartado de PrEP. Explico, hay uno de los vídeos que hemos hecho para hacerlo más digerible, explica precisamente cuáles son los criterios establecidos por el Departamento de Salud
para que una persona sea candidata a tomar la PrEP. Entonces, bueno, pues un poco si quieres resumirlos un poco, Tony, pero básicamente que entendáis que no es algo que es para todo el mundo, ¿vale? Y que, bueno, que aunque el concepto de promiscuidad, ya lo comentaba antes, que es muy restrictivo, en este caso no es porque seas más o menos promiscuo, sino por ver si cumples esos 2 de 6 requisitos para ser candidato al programa de la PrEP, que por otra parte es un programa que, sobre todo aquí en Cataluña, está muy demandado y hay listas de espera importantes para entrar en el programa, porque no es aquello de te apuntas y te dan la medicación, no, hay que hacer esta valoración de si cumple los requisitos para ser candidato a tomarla, hay que hacer unas pruebas previas para ver que la medicación la puedes tolerar, en fin, todos estos procesos pues llevan un tiempo y por eso hay una cierta lentitud de entrar al programa, precisamente por el éxito de la estrategia, pero que no es algo para todos y por tanto que hay unos criterios que, en base a esas preguntas que os hacen los profesionales sanitarios, es cuando se determina si eres candidato o no a entrar al programa de la PrEP. Como todo en esta vida, y cuando hay un programa que parte de una política, de unas políticas, pues bueno, tiene un coste económico. Y es verdad que nuestra sanidad tiene un coste económico y hemos de ser también conscientes que no hay que derrochar tampoco en ese sentido y que a veces, pues bueno, ese coste económico pues va a limitar ciertas cosas. Y que es verdad que hay mucha gente esperando y que seguramente la PrEP tiene que utilizarse principalmente por gente que que tiene pues eso, más promiscuidad, que ha contraído más enfermedades, como hablaba nuestro compañero antes, y que quizás personas que solamente que ya se previenen con otro tipo de métodos anticonceptivos, que no han tenido enfermedades de transmisión sexual porque han sido muy conscientes a la hora de sus parejas sexuales o que no han, mira, pues yo qué sé, a lo mejor han tenido una pareja durante mucho tiempo y ahora han dejado esa pareja y ahora quieren pero que actúan con muchas prevenciones, pues a lo mejor la PrEP no está hecho para ellos y sí para alguien que, pues bueno, que participa, pues esto, en locales de sexo o que tiene, o que se ve, o que le pagan por tener sexo, porque tiene muchísimas más parejas sexuales y porque las personas con las que puede interaccionar pues a veces no tienen este cuidado de su salud que se exige y, y bueno, por todo ese tipo de cosas. Yo creo, como decía Carles, ahí están los criterios, pero que tampoco nos podemos enfadar, que quizás esto es un bypass hasta que salga la vacuna y se extienda totalmente a todo el mundo y yo creo que ahora esto de la PrEP ahora es muy popular y está ayudando mucho, pero yo creo que en el momento en que salgan otros métodos que ya no sean solamente preventivos, sino que sean protectores, ya no vamos a necesitar estos métodos. Las preguntas, si alguno quiere activar el micro y formularla de palabra. Ya es tarde también, ¿eh? Si no, nos iremos a dormir todos. Son las 11:15, ya llevamos ya un montón. Pues nada, chicos, si os surge alguna cosa más, os recuerdo que tenéis el formulario en el canal de Telegram @saludsexualgays, donde está la guía. Y nada, gracias a todos por estar aquí, a Tony, a Sergio, a Javier y a todos los que nos habéis acompañado. Y nada, os invito a darle un vistazo si no lo habéis hecho ya y hablar de ello, a hablarlo con vuestros amigos y recomendarles, si creéis que es un producto interesante, pues bueno, seguro que os puede ayudar. Y haremos más, ¿no, Carlas? Ya volveremos a Sí, repetir. bueno, como que hemos grabado esta, también veremos también a demanda en algún momento dado facilitarla o publicarla, pero bueno, que seguro que haremos charlas de continuidad o de temas más concretos. Bueno, creo que abrimos también un melón aquí que puede ser interesante de darle continuidad. Claro, y también yo creo que Rectum también nos ofrece su espacio, ¿no? Y yo creo que también quería hacer este tipo de actividades, nos comentó la primera vez que fuimos,
para que no sea solamente un local de intercambio de sexo, ¿no? O de sexo, sino que también sea un local donde podamos hacer otro tipo de actividades que parece y le demos la vuelta, ¿no? A esos locales que pensábamos que la gente solo va, mira, a buscar sexo y luego vas allí y te encuentras que no, que encuentras que puedes encontrar amigos, que puedes encontrar conversaciones interesantes, que puedes encontrar gente que te trata con cariño y con afecto, que puedes encontrar gente que te guía y que además puede organizar este tipo de actividades que te educan también y que te resuelven dudas. Y creo que Rectum también se quería apuntar al carro con este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto, muchas gracias, Tony. Sí, nosotros en lo que llevamos de año y un mes, eh, hemos, eh, hemos empezado a crear una comunidad muy bonita en la que evidentemente el club es lo que es, pero como dices Y tú, nos la encanta. gente generalmente no viene solo a tener interacción o relaciones sexuales con otros hombres, sino que también es un sitio donde los temas psicológicos que comentábamos antes, lo que es el body shame y la desinformación o el simplemente abrirte y hablar de cosas que a lo mejor no hablas normalmente, pues con lo que decíamos, con la gente de trabajo, con la familia o con ciertos amigos que a lo mejor son más reacios a ciertos temas, pues ahí te desinhibes más tanto físicamente como psicológicamente. Y sí que es verdad que hay mucha gente que está preocupada por muchos temas. Uno de ellos, evidentemente, es el tema del respeto mutuo entre unos y otros. Después está el tema de las ITS, que es lo que hablábamos, es falta de información. Tenemos la guía que habéis creado, que es muy completa. Y yo creo que el tema es tener lo que decíamos antes, un poco de claridad y tener toda la información que podamos para ofrecerla tanto a los socios del club como a toda la gente que está aquí hoy o que nos puede ver en la grabación. Eh, Se tratan varios temas también de body shaming, que eso es un tema que me gustaría que ya lo planteamos en la primera intervención que hicimos y que me gustaría que más adelante en otra charla se pudiera profundizar un poco más, porque parece que es un tema bastante sencillo de este es gordo, este es feo, este es guapo, pero va mucho más allá de eso. Y otra cosa que sabéis que desde que estamos en la primera charla, al acabarla estuvimos comentando con varias personas bastante importantes en temas de comunicación, de guardia urbana y todo tema de Gencat y ayuntamiento, es el tema del chemsex, que es un tema que es muy tabú porque la gente evidentemente le da miedo porque es todo como muy prohibido y a la vez existe y mucha gente eh, hace chemsex. Entonces, sé que es una cosa que, como dijo Carlas en su momento, lo lleváis más con Energy Control porque es donde hay toda la información ampliada y sería bonito pues más adelante poder empezar pues un proyecto sobre este tema. Ujú. Lo tenemos ahí, lo estamos horneando el proyecto. Está Exacto. todavía muy reciente, porque es verdad que tenemos muchas cosas y todo esto lo hacemos de forma voluntaria, en nuestro tiempo libre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a veces cuesta sacar tiempo del poco tiempo que tenemos, tiempo para hacer este tipo de cosas, pero bueno, Bueno, lo bueno que ahí tenemos estamos. ahora es que tenemos mucha información por parte de todos y estamos empezando charlas, que es lo importante. Primero, hacer Exacto. un poquito de charla, de comunidad entre los que vamos a hacer este proyecto y a partir de aquí, pues, ver por dónde lo podemos direccionar y qué ideas podemos aportar y hasta dónde nos dejan. Exacto. Muy bien. Muy bien, Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Hasta Buenas luego. Que vaya bien. Bien, hasta Aquí luego. estamos para lo que necesitéis. Chao. Chao. D'aquests dos diputats d'Aliança Catalana i a més també de